Introducción al don de lenguas. En las iglesias cristianas evangélicas hay dos corrientes o sensaciones con respecto a este don. La primera, que no es cierto, que es una invención del movimiento pentecostal carismático. Y la segunda, que es el que se predica en la pentecostal carismática, donde dicen que sí se recibe el don y que se puede ministrar. Incluso durante los discipulados, en la clase de bautismo, el Espíritu Santo se crea esa atmósfera ungida. Entonces el que habla lenguas induce con susurros en el oído al nuevo creyente, al discípulo, hasta llevarlo a recibir esa experiencia. Y pues que se convierte como en algo muy momentáneo, porque cada vez que se refieren a ese momento, esa invocación de oración en lenguas, entonces aparecen unos pocos vocablos, pero un tanto repetitivos y lo que muchos llaman la jeringonza. Entonces prácticamente no trascienden su vida espiritual. Muchos pastores pentecostales expresan en sus predicaciones frases en lenguas, pero no es algo fluido, es repetitivo y realmente no certifica ni manifiesta que ese sea su mayor o mejor don espiritual, y lógicamente sus ovejas pues tienen los mismos resultados. ¿Sabía usted, hermano, que el don de lenguas tiene vigencia y está al alcance de todo el que la anhele fervientemente y se lo pida al Espíritu Santo? Le voy a plantear 3 argumentos bíblicos que lo certifican. Número 1. Está profetizado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Primera de Corintios 12, 27 al 30. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Hechos 19, 6, 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Primera de Corintios 14:5. Con el don de la profecía se ponen en operación al menos otros 2 dones espirituales. Número 2. Inicio del don. Día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia,
en Egipto y en las regiones de África más allá, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Esto está escrito en Hechos 2, prácticamente todo el capítulo 2, pero pues estas citas, como vemos, son de Hechos 2 del 4 al versículo 13. Ahora examinemos estos dos eventos siguientes. Pedro profetizando de Jesús en Cesarea a los que habían reunido Cornelio y todos sus familiares y amigos en Hechos 10. Y por otra parte, Pablo en Éfeso les habló del bautismo del Espíritu Santo a unos discípulos y resultaron hablando en lenguas y profetizaban en Hechos 19. En Hechos 10, 43-46, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19, 1b al 6. En este segundo argumento queda establecido que el principio básico de las lenguas era profetizar, o que fuesen entendidos por otras personas, principalmente no creyentes. Número 3. ¿Qué otros géneros de lenguas se pueden manifestar en el creyente? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este capítulo 14 de 1 Corintios vamos a desmenuzarlo y demostrar que sí hay diversos géneros de lenguas, y con ellas nos comunicamos con Dios. El versículo 2: si los hombres no nos entienden, ya no es lengua terrenal, vendría a ser extraña, y aquí se derrumba el argumento que muchos pregonan diciendo que el don de lenguas es la habilidad sobrenatural que da el Espíritu Santo al creyente elegido para hablar en otro idioma o dialecto. Pues sí, es verdad, pero no completa, y las verdades a medias son mentiras. 1 Corintios 14, 4 al 6. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27-28. Y en el 33 dice que, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si en la iglesia se empieza a hablar en lenguas y no uno interpreta, o no hay quien interprete, debe callarse y hablarlas en casa en su lugar de oración. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin forma. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no ha de ser edificado. 1 Corintios 14, 16, 17.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. 1 Corintios 14, 18, 19. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. 1 Corintios 13, 1. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. En estos dos últimos versículos el apóstol Pablo nos enseña otros géneros, angélicas y gemidos indecibles, que se hacen manifiestos durante el tiempo de oración. En 1 Corintios 14, 23, 25 nos dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14, 20. Conclusiones. Reflexión. Debemos erradicar las falsas enseñanzas sobre este don. Todo lo podemos recibir, está vigente, pero realmente es subvalorado. Se recibe cuando se anhela fervientemente y se pide en oración persistente. Trae un tremendo crecimiento espiritual porque aumenta exponencialmente nuestra fe y convierte nuestro tiempo de oración de la desidia a un modo tan fructífero y eficaz que nos motiva a mantener la guía permanente de su Santo Espíritu. Si le ha gustado esta enseñanza, apóyennos con un me gusta, suscríbase y será notificado para nuevos videos. Gracias, muchas bendiciones.